Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Vanessa Harrison y soy una peruana en Inglaterra. Gracias por darle play a este video, porque si lo has hecho es porque estás interesado o interesada en saber lo que pasó, ya que son muchas las personas que me siguen, no solo en YouTube, sino también en las redes sociales, que me preguntan acerca de este tema y nunca he hecho un video así, pero quiero hacerlo en este momento porque siento que ustedes son parte de mí, parte de lo que es mi vida actualmente, entonces son como unos amigos para mí y quiero compartir con ustedes esta historia que ya han podido ver por el título. Es súper triste para mí, sobre todo tocar este tema en este momento cuando hay tantas personas que aún están perdiendo a sus seres queridos por este problema que hay a nivel mundial. Entonces vamos a empezar con este video. Les voy a contar aquí cómo fue el día que yo perdí a mi papá para siempre. A ver, vamos a empezar. Lo primero que les voy a decir es que esto ya pasó hace 12 años. Y si ustedes en este momento acaban de perder a un familiar, yo no les voy a decir que la resignación, el consuelo va a llegar con los días, con los meses o con los años, porque sencillamente uno nunca llega a reponerse de una pérdida tan grande, sobre todo cuando a la persona que uno pierde es un ser tan amado y tan cercano de nosotros. Yo perdí a mi papá hace 12 años exactamente. Todo comenzó en julio del año 2008, que fue cuando él empezó a sentirse mal. Un día antes estábamos celebrando el cumpleaños de una tía mía. Todo estaba bien aparentemente. Al siguiente día le tocó ir a mi mamá a un viaje al norte, porque en ese momento nos encontrábamos en Lima, vivíamos en Lima, mi papá estaba de visita. Porque claro, su trabajo lo llevaba a él a diferentes lugares, porque él era ingeniero mecánico y también ingeniero pesquero, así que por lo tanto trabajaba en una compañía donde él era el superintendente y tenía pues que estarse moviendo por todo el litoral peruano por donde la compañía tuviera empresas. Así que en el momento en que mi papá se enferma, él estaba haciendo un diplomado, él estaba estudiando en la universidad los fines de semana, porque obviamente los días de semana pues él los tenía súper ocupados en el trabajo. Mi papá estaba de visita en nuestra casa, pero ya saben que él y mi mamá siempre estaban moviéndose de un lado al otro. Entonces a mi mamá le tocó ir a ver unos asuntos en el norte. Viajó sola, me quedé con mi papá y con mi hermana. Así que al siguiente día de haber pasado la fiesta y eso, mi papá empezó como que a sentirse mal. Al siguiente día, perdón, tenía mucho dolor de cabeza, estaba estudiando en su computadora y tenía dolor de cabeza, se quitó los lentes, me decía que le dolía mucho la cabeza, tenía los ojos bastante rojos. Entonces yo le dije que tomara algo y que se acostara y que mejor se durmiera para que así ya no esté mirando a la pantalla y no le duela más la cabeza. Cuando él se despertó, yo pensé en ese momento que él ya se sentía bien, pero realmente no fue así. Él se seguía sintiendo mal, se sentía mal y le dolía más la cabeza. Entonces decidí llamar a la enfermera de mi abuelo porque mi abuelo vivía muy cerca en ese momento, su casa estaba muy cerca de la mía y claro, él tenía una enfermera con él, una enfermera que lo asistía y lo cuidaba. Entonces decidí llamar a la enfermera y pedirle que por favor le tomara la presión a mi papá porque tenía demasiado dolor de cabeza. Ella llegó, le tomó la presión, tenía la presión alta mi papá en ese momento. Ella le dio una pastilla que era para bajar la presión y me dijo que venía después de unas horas y le iba a tomar la presión otra vez. Cuando ella regresó por segunda vez, tenía a mi papá todavía la presión alta, no le bajaba. Entonces ella dijo, bueno, esta pastilla ya la va a tomar y se va a acostar a dormir y vamos a ver cómo amanece mañana. Mi mamá solamente iba de ida y vuelta al norte, iba a recoger unas cosas y regresaba otra vez a Lima en nuestro coche. Y bueno, esa mañana yo me desperté temprano y porque mi mamá había llegado de viaje
y le abrí la puerta y mi papá se había quedado dormido y él tenía que despertarse temprano porque obviamente tenía que ir a la universidad, tenía clases. Y no se despertaba y no se despertaba y le decíamos que ya llegó mi mamá y mi mamá también lo despertaba y él no despertaba. Entonces prácticamente lo tuvimos que levantar de la cama y él estaba como que ido totalmente. No era él en el aspecto de que, ¿saben? Estaba así como las personas cuando beben demasiado y se quieren dormir y no saben ni dónde están y ni quiénes son. Entonces él se encontraba así. En ese momento le dijimos para llevarlo al hospital, decidimos llevarlo al hospital. En ese momento de verlo así nos desesperamos muchísimo y lo llevamos a una clínica. Llegamos a la clínica, le estuvieron evaluando. Me acuerdo que entramos nosotras, mi mamá, mi hermana y yo entramos a la consulta con él. Él estaba sentado frente a la persona que lo estaba atendiendo. Entonces la persona le hacía preguntas, ¿no? Y hubo un momento en que la persona le preguntó por nosotras, le dijo que quiénes éramos nosotras que lo estábamos acompañando y él dijo que no nos conocía. Él dijo que no nos conocía. En ese momento fue bastante impactante y terrible verlo así, pero él estaba como ido totalmente ido. Entonces lo siguieron evaluando y decidieron internarlo. Cuando lo llegan a internar, lo pasan a una habitación y yo le preguntaba, cuando estábamos ahí, ya le preguntaba que si él sabía quién era yo y decía que no. No sé. ¿Quién soy yo? No sé. O sea, me miraba así como totalmente ido. Le hicieron exámenes, le hicieron una tomografía y se habían dado cuenta de que tenía no era un aneurisma, pero era una venita que se había roto en la cabeza y tenían que operarlo. Pero no podían operarlo porque el cerebro se había inflamado, entonces tenían que darle una medicina, hacer que el cerebro se desinflame para que luego puedan tal vez operarlo. Entonces en ese momento estábamos nosotras como locas, la verdad. Lo cuento en este momento un poco calmada porque obviamente ha pasado el tiempo. La compañía para la que trabajaba mi papá se enteró de lo que le estaba pasando, entonces la compañía decidió trasladarlo a una de las mejores clínicas que habían en ese momento en Lima. Estoy hablando de hace 12 años. Lo trasladaron a la clínica San Pablo en Surco. Entonces él llegó ahí, lo trasladaron de la clínica donde estaba, lo trasladaron ahí. La compañía dijo que ellos se iban a hacer cargo de absolutamente todo. Lo único que tenía que hacer la clínica era tenerlo bien a mi papá y regresarlo bien a como él estaba. Entonces en ese momento ya ahí en la clínica le hicieron otra vez todos los estudios y llegaron a la conclusión de que tenían que operarlo, ¿no? Entonces llegó el momento en que lo tuvieron que operar a mi papá. Lo operaron y le pusieron un dren en la cabeza para que por ahí pueda salir la sangre que había estado en el cerebro. Todo estaba bien, él se iba mejorando, se iba recuperando. Claro que notamos algunos cambios en él, sobre todo cuando estábamos con él conversando y de repente no recordaba los nombres básicos de algunas cosas. Por ejemplo, si él veía un cuadro en la ventana, le preguntábamos ¿qué es eso? Para que él nos diga que era un cuadro y nos decía una ventana. No, pero míralo bien, ¿qué es eso? Una ventana. No es una ventana. Entonces el doctor dijo que mi papá necesitaba mucha ayuda de nosotras y me acuerdo que mi hermana y yo llevábamos cuadernos y por ejemplo dibujábamos un perrito y poníamos cosas, ¿no? Así en orden, una mesa, un perrito, así, y al otro lado, así como a los niños chiquitos, poníamos el nombre. Entonces tenía mi papá que decirnos qué nombre era, por ejemplo, qué figurita era la que veía y tenía que unirla hacia el nombre. Él a veces lo hacía bien o a veces sencillamente se equivocaba mucho. Habían cosas en las que sencillamente no se acordaba los nombres. Por ejemplo, un día quería un jugo y no recordaba cómo se decía el nombre del jugo y me decía otro nombre y en ese momento dolía mucho porque ya, o sea, no era él, en parte no era él. Ya nos empezaba a recordar a nosotras, pero no era él.
Fueron pasando los días, le quitaron el dren, el doctor le dijo que tenía que caminar, que tenía, ¿no?, que caminar ahí en su habitación, ir al baño, porque él no quería que le pongan pañal ni nada, él quería ir al baño. Mi mamá, desde el primer día que mi papá se enfermó, ella se internó prácticamente con él en la clínica, ella vivía en la clínica con él. Ella no iba a mi casa para nada, para nada, para nada. Ella estaba ahí cuidándolo, atendiéndolo. Me acuerdo que mi hermana y yo éramos las que íbamos a la clínica, llevábamos ropa, llevábamos comida y cosas que mi mamá necesitara para que ella se mantenga ahí. Ella tampoco no quería salir. Entonces, cuando ya mi papá supuestamente estaba en un proceso de recuperación en la clínica, ya que la habían operado, entonces el doctor le fue a hacer una revisión y me acuerdo que el doctor le hacía preguntas y mi papá le empezó a hablar todo en inglés. Y entonces el doctor le pareció curioso y le preguntó, ¿y usted en qué trabaja? Mi papá le dijo, soy ingeniero. Él recordaba bien qué era. Entonces empezó a hablar en inglés y a responderle en inglés y el doctor le dijo, en ese momento le dijo, ay, que qué bueno que ese lado de su memoria no se haya afectado, o sea, el lado de su de la segunda lengua, ¿no? Que él hablaba muy bien el inglés y lo sabía perfectamente. Entonces el doctor lo felicitó, pero claro, obviamente al hacer más pruebas, como que el doctor dijo, bueno, sí, se ve que está evolucionando, entonces una semana más tiene que pasar para que el señor pueda regresar a su casa, ¿no? Hasta ahí nosotras estábamos contentas y felices. Claro que el doctor nos dijo que mi papá necesitaba como tipo de una terapia para que él empiece otra vez a recordar todas las cosas más sencillas, más mínimas que él había olvidado, ¿no? Nosotros en ese momento dijimos, no importa, nosotras vamos a estar ahí, nosotras lo vamos a ayudar, vamos a hacer de sus profesoras para estar ahí con él siempre. Y me acuerdo que íbamos a la clínica, nos acostábamos con él a un ladito de su cama y comíamos juntos y veíamos la televisión y hablábamos con él todos los días. Entonces llega un día donde eran, creo que, no sé si eran las 6 de la mañana o 6:30, mi corazón siento que se acelera. Era muy temprano en la mañana cuando mi mamá llama por teléfono a la casa. Mi hermana y yo estábamos obviamente durmiendo porque era súper temprano todavía. Y mi mamá llama y dice que teníamos que ir, que mi papá se había puesto mal de un momento a otro y que lo habían llevado a cuidados intensivos, que mi papá se había puesto mal, que no reaccionaba para nada, entonces que teníamos que ir sí o sí. En ese momento con mi hermana nos paramos, nos volvíamos locas, nos fuimos a la clínica, llegamos a la clínica y mi papá estaba ahí y yo me acuerdo que yo me puse muy muy mal de verlo así a mi papá otra vez, de verlo tan mal, que se me bajó la presión, me desmayé, no me acuerdo en ese momento porque me desmayé. Lo que nos dijo ya el doctor pues cuando llegamos, que mi papá había caído en un shock séptico y que tenían que llevarlo a cuidados intensivos para poder estabilizarlo. Mi papá entró a cuidados intensivos, pero para esto a él obviamente le habían hecho muchos exámenes, muchos, donde incluía también exámenes de pulmones, de corazón y todo eso. Cuando él entra a cuidados intensivos, supuestamente reaccionó después, él abrió los ojos, reaccionó, pero resulta que después, con el pasar de los días, nos enteramos de que se le habían metido unos hongos y unas bacterias a los pulmones, que claro, obviamente se había contagiado ahí dentro de la clínica, se había contagiado dentro de los cuidados intensivos. Era también por lo que él tenía mucho las defensas bajas, por todo el tiempo que llevaba como 2 meses y medio internado. Entonces sus defensas eran bajas y bueno, nos dijeron eso. El doctor nos dijo que habían tratamientos, antibióticos y no sé qué cosas que le podían dar para eso, que también el hígado que estaba mal y no sé qué, porque todo se le estaba complicando de un momento a otro. Nosotros averiguamos, incluso en tanta desesperación, averiguamos a ver si podía haber un tratamiento con células madres para el hígado, pero no, el doctor dijo que no, que bueno, ahí no se podía hacer nada y que uno de sus pulmones después con los días colapsó, su pulmón derecho colapsó
y tuvieron que ponerle un tubo dentro de las costillas para que puedan por ahí drenar lo que había colapsado su pulmón. Él estaba en cuidados intensivos y nosotras íbamos, no íbamos juntas, íbamos de uno en uno para poder visitarlo. Y primero, al principio, cuando él ingresó, solamente tenía un tubito, 2 tubitos aquí de oxígeno. Y después lo cambiaron por una mascarilla. Y después pasó otro día y lo cambiaron por toda una máscara grande que le cubría toda la cara. Después le tuvieron que entubar. Pero en ese proceso hubo momentos en los que él hablaba, claro, antes de que le pongan todas esas cosas. Me acuerdo que un día yo ingresé a verlo, a visitarlo, y él todavía podía hablar. Y yo le dije que él se iba a poner bien, que él tenía que ser fuerte, que nosotras lo amábamos mucho, que lo necesitábamos, que lo esperábamos en la casa, que en la clínica estaba toda la familia esperando por él, todos orábamos mucho por él y que lo queríamos mucho. Entonces yo lo abracé fuerte en ese momento y sus lágrimas de él caían, y lo único que él me dijo, Vanessa, me dijo, yo me voy a morir. Y cuando me dijo eso, se los juro que sentí que el alma salió de mi cuerpo, y yo pensé que yo había escuchado mal lo que él me dijo. Entonces le dije, ¿qué? ¿Qué dices? Y me dijo, me voy a morir, yo me voy a morir, ya no voy a salir de aquí. Yo le dije que no diga eso. Me dijo, tienes que, ayúdame para dejar todo en orden, para que tu mamá luego no tenga problemas. Hablen al contador, a mi contador, porque no quiero que hayan problemas. Ahora se los cuento calmadas, pero siento una agitación y un dolor en el alma. Yo salí destrozada, después de haberlo escuchado, salí destrozada llorando, y cuando salí, mi hermana y mi mamá estaban en la puerta con el resto de mi familia, y le dije a mi hermana y a mi mamá lo que mi papá me había dicho. Entonces entró mi hermana, y a mi hermana también le dijo lo mismo, le dijo que él se iba a morir, y que por última vez mi hermana le diera un poco de Inca Kola y unas galletas, que él quería comer eso por última vez antes de morirse. Mi hermana también salió muy mal, salió llorando, y luego entró mi mamá. Cuando entró mi mamá, a ella no le dijo nada. A ella no le dijo lo que a nosotras nos había dicho, que él se iba a morir. Mi mamá me dijo, bueno, nos dijo en ese momento mi hermana y a mí que no pensáramos en eso, que nosotros teníamos que pedirle a Dios, que Dios iba a hacer un milagro. Y seguían pasando los días, las horas. Y llegó un momento en el que ya tuvieron que entubarlo, ya no iba a poder hablar, incluso hasta lo sedaron porque dicen que cuando él estaba despierto se desesperaba y quería levantarse y eso, ¿no? Entonces lo tuvieron que sedar, y sedado lo veíamos, pero obviamente ya no era él, estaba todo entubado, todo lleno de máquinas alrededor. Lo único que hacíamos, o bueno, que yo hacía cuando entraba, lo abrazaba, le hablaba en el oído. El doctor me decía, háblale, él sí seguro que te escucha, háblale. Yo le hablaba, y en un momento en el que tanto le hablaba y tantos besos le daba, sus lágrimas, como le cerraron los ojos con unos tapes, con unos esparadrapos, le cerraron los ojos para que no los abra. Entonces todas las lágrimas se caían. Entonces yo sabía que él me estaba escuchando, y en ningún momento yo le decía nada desalentador. Al contrario, siempre le decía, tú vas a estar bien, ya nos vamos a ir a la casa, falta poco, ya falta bien poquito, ya te vas a mejorar, el doctor dice que estás bien, que te vamos a llevar. Pero obviamente no era así. Y dolía mucho de verdad verlo así en ese estado. Nosotras nos quedábamos en la clínica, había un espacio donde, bueno, un sofá grande donde nos quedábamos en la noche, porque ya obviamente mi mamá no podía quedarse en la habitación donde antes se quedaba con él, porque él estaba en cuidados intensivos. Entonces se quedaba en un sofá sentada a dormir, y cuando él ya empezó a desmejorar, mi familia de muchos lugares, incluidos de otros países, llegaron a venir.
Hubo un momento en el que el doctor nos llamó y nos dijo que tenían que dializarlo porque ya estaban hasta fallando sus riñones y que lo iban a dializar. La primera vez que lo dializaron, todo salió bien, por decirlo así, lo dializaron, pero en la segunda diálisis que le iban a hacer, el doctor dijo que ya mi papá no iba a soportar una segunda diálisis, entonces lo dejó ahí prácticamente. Nos quedamos esa noche a dormir ahí en la clínica, mi mamá, mi hermana, yo, mis tías, mis tíos que habían llegado, todos sentados en el sofá. Entonces yo me recosté, me acuerdo que en las piernas, no sé si fue de mi mamá o de mi hermana, me recosté en las piernas de ellas para poder dormir. Y en eso viene la enfermera y dice, ¿no? La familia del paciente tal, por favor, acérquense, ¿no? Entonces en ese momento nos dicen que ya la vida de mi papá se estaba apagando, que ya no había nada que hacer, que él ya se estaba yendo y que lo único que quizás lo podía mantener vivo en ese momento eran las máquinas, pero que ya ni eso, porque ya él se estaba yendo, que si queríamos entrar y despedirnos de él, que podíamos entrar a despedirnos. Yo me puse tan mal como no tienen una sola idea. En este momento lo puedo contar así, tranquila, porque creo que mi papá nunca se ha ido del todo. Él siempre está en todo momento presente en mis sueños, en mi recuerdo, en mi corazón sobre todo. Y él es el que me da la fuerza para de repente en este momento poder contar. Porque antes, unos años antes, no podía ni decir dos palabras de lo que ahorita estoy contando. Entonces ingresó mi hermana y ingresó mi mamá. Yo no podía, sentía que el alma se me iba totalmente, me sentía morir. No es que no tengo palabras para explicar con certeza el dolor que se siente de saber que la persona o una persona que tú amas tanto como es un padre se estaba yendo en ese momento. Fue horrible. Entre toda mi familia nos dábamos fuerza, nos abrazábamos, ya no había nada que hacer. Así que en la madrugada nos fuimos todos nos fuimos ya de la clínica para poder preparar todo, ¿no? Es bastante difícil, les juro que no puedo hablar mucho, me duele el corazón, me duele el alma. Los años pasan, uno no olvida el dolor que uno siente del principio, va calmando, sí, no del todo, porque hay momentos en los que uno realmente llora y extraña, sobre todo cuando uno pasa por momentos difíciles donde uno quiere tener a su familia. Mi papá se fue siendo un hombre joven, apenas había cumplido 52 años, imagínense, 52 años cuando él se fue. Entonces era bastante difícil el hecho de poder resignarme a una idea así. Si ustedes se encuentran en un momento parecido al que yo pude haber pasado hace tiempo con mi papá, les digo que el dolor ahoga, el dolor duele, el dolor es horrible, sobre todo el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cuando ya pasan de 10 años, como en este momento que mi papá ya ha pasado 12 años, yo puedo hacer esta historia un poco más calmada. Créanme que contar algo así los primeros años jamás hubiera podido. No hubiera podido porque me hubiera destrozado llorando. Incluso el año pasado, creo que cuando le conté a una amiga por teléfono, le conté cómo fue que perdí a mi papá. Yo lloré muchísimo y también la hice llorar a la pobre porque duele, realmente duele, pero uno tiene que poner de su parte, uno tiene que ser fuerte en este momento. Sobre todo porque yo ya tengo niños y ellos a mí me dan mi fuerza y veo tanto de mi papá en ellos, una sonrisa, la forma de mirar, la forma de sonreír, no sé, veo tantas cosas que siento que mi papá sigue aquí conmigo. Siento que no se ha ido del todo. Siento que en mis hijos está la descendencia que él ha dejado, el legado que él ha dejado. Y cuando lo recuerdo con mucho amor, lo recuerdo con mucho cariño.
si en este momento he decidido contar algo así, algo tan íntimo, algo tan personal mío, es porque muchas de ustedes que me siguen por los blogs familiares que hago, obviamente siempre me preguntan como que yo cuento, bueno, que mi mamá ya ha venido 2 veces y que mi mamá se queda 6 meses y que va a volver a venir. Entonces muchos me preguntan, ¿y qué pasa con tu papá? ¿Por qué no viene? ¿Son separados o algo, no? En algunas oportunidades he podido decir, bueno, de su fallecimiento, pero obviamente como más personas van llegando al canal, no saben. Así que bueno, el resumen de todo, que cuando mi papá falleció, en el acta de defunción pusieron que él había fallecido por neumonía. Imagínense, un hombre que entró con los pulmones totalmente limpios y sanos, la clínica puso que había muerto por neumonía. Cosa que no fue cierta. Fueron unos hongos, fueron unas bacterias que se les pusieron en los pulmones y lo llevaron a ese colapso que él tuvo al final de todo. Nunca tuvo un aneurisma, no fue un aneurisma, según los médicos eso no era un aneurisma, no sabían cómo explicarlo prácticamente. Un hombre de 52 años, un hombre fuerte. Lo que sí nos dijo el doctor fue que alguien un poco más, digamos, pequeño, con menos kilos, no hubiera resistido todo el tiempo que mi papá resistió, porque él estuvo casi 15 días en cuidados intensivos luchando por su vida. El doctor dijo que un hombre de repente con más edad, con más de 60 y con menos grande, ¿saben? Porque mi papá era un hombre era grande, era fuerte y sobre todo era joven, era un hombre saludable. Así que mis amores, si ustedes se encuentran pasando por este momento, si acaban de perder a alguien, créanme que yo entiendo el dolor que ustedes pueden estar sintiendo. Ese dolor uno no se lo desea a nadie, a nadie. Así sea tu peor enemigo, así sea la persona que no te cae bien, a nadie se le puede desear perder a un ser querido. Pero lo que sí les puedo decir es que como vayan pasando los años, cuando lleguen a pasar muchos años, no 2, no 3, no 4, no 5, de repente 10, 12, como en este momento, ustedes van a tener la paz, la calma de poder contar, de poder decir de repente a alguien lo que pasó con su familia. Y sobre todo, si están de las manos de Dios, ustedes nunca van a estar solos. Dios siempre nos da la fuerza y nos da todo lo que nosotros necesitamos, sobre todo para salir adelante. Bueno, no sé qué les ha parecido este video. La verdad es que es un video que jamás yo hubiera querido ni pensado hacer, pero ya que muchos me preguntan, entonces aquí les conté un poquito de cómo fue ese momento que cambió mi vida para siempre. Les mando un súper beso y hasta un próximo video conmigo. Bye bye.